que está dando mucho de qué hablar, tanto en oposición y en oficialismo. Estamos hablando de esta carta que ha sido enviada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se le solicitaría que intervenga para que el presidente Evo Morales no repostule. Vamos a dar la bienvenida. Tenemos el representante, en este caso, del Movimiento al Socialismo, Elmar Callejas. ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por su visita. Sí, buen día, doña Hilda. Buen día. También está con nosotros la asambleísta Hilda Saavedra. Buen día, Susi. Buen día, Elman. Muy buenos días a toda la opinión. ¿Cuál es la posición que usted tiene? Empezamos, por favor, 2 minutos por intervención. Sobre, no me hizo La carta que ha sido enviada a Donald Trump, ¿cómo está la posición de parte de la oposición y en este caso de su partido? Mire, Susi, yo voy a hablar a nombre mío, no voy a hablar a nombre de toda la oposición y tampoco de mi partido, pero sí voy a dar mi propia posición. Me parece que ha sido un error garrafal. Me parece que han subestimado la capacidad de las bolivianas y de los bolivianos de defensa de soberanía, de constitución de todas y todos los bolivianos. Yo, de manera personal, creo que no aceptaría ningún tipo de intervención, absolutamente ningún tipo de intervención. Más aún una intervención norteamericana, sabiendo que son intervenciones asesinas, criminales. Tenemos varios ejemplos que se han ido dando en muchos otros países donde ha dejado totalmente devastado esos lugares y esos países. Y creo que las bolivianas y los bolivianos tenemos la suficiente capacidad como para defender nuestra propia soberanía, nuestra propia constitución y los derechos de todos los bolivianos. Creo que se han aplazado, se han apresurado demasiado y ha sido realmente, yo lo califico de error garrafal, el hecho de que hayan pedido principalmente a un gobierno como Estados Unidos una intervención para nuestro país. El Movimiento al Socialismo ya se han manifestado, han hablado de traición también que habrían incurrido con el pueblo boliviano. Sí, me alegra que esta vez podamos compartir la opinión con la asambleísta Hilda. Y es evidente, ¿no? Nosotros tenemos la carta que han enviado justamente a Donald Trump y nos parece vergonzoso que políticos del país estén acudiendo a una intervención de otro país y eso retrocede en las políticas que se han avanzado de soberanía en el país, ¿no? Miren, ¿cómo puede intervenir un país contra otro, digamos? Y en este caso Estados Unidos, ¿cómo lo hace? Hay 3 formas, nosotros hemos visto: sanciones económicas, sanciones comerciales o en todo caso una intervención militar, digamos, ¿no? Algunas de ellas ya se han hecho con otros países. Exactamente, pero algunas de esas medidas son criminales contra el propio país. Imagínense que nos cierren el comercio, nos bloqueen a los bolivianos. ¿De qué van a vivir las alcaldías, las gobernaciones? ¿De qué van a vivir las universidades, que son los que reciben los recursos de todos los bolivianos? O sea, es una actitud criminal. Segundo aspecto, una intervención militar yo creo que a cualquier boliviano lo asusta cuando se habla de muerte, de guerra, y más aún cuando se habla de Estados Unidos, que ha tenido un paso lamentable por el país, ¿no? En la etapa del neoliberalismo. Entonces yo creo que nadie va a querer alterar la paz que vivimos los bolivianos para traer muerte, luto, ¿no? Y me alegra que exista opositores, existan personas que no compartimos sus pensamientos, las mismas formas de pensar, pero me alegra que también estén condenando, como muchos le han hecho a nivel nacional también. Asambleísta, 12 legisladores que habrían firmado esto, opositores ellos. ¿Qué dice sobre la oposición? ¿No se está trabajando como se debería? ¿Se está desviando tal vez el punto de no querer que Evo Morales se repostule? A ver, lo que pasa es de que existen varias corrientes de oposición. Yo creo que no coincidimos muchas por la formación ideológica y la corriente ideológica que tienen cada uno de estos partidos políticos, ¿no? Sin embargo, yo reitero nuevamente, a mí me parece de que se han apresurado demasiado y no era la forma, por ejemplo. Evidentemente, cuando hablamos de intervención, Susi, estamos hablando no intervención de ningún país. O sea, no estamos hablando solamente de Estados Unidos.
no a la intervención de Cuba, Venezuela, China, no a la intervención norteamericana. Es decir, tenemos que respetar la soberanía y las y los bolivianos tenemos que aprender a solucionar nuestros problemas. Tenemos la suficiente capacidad. Si las mujeres hemos tenido también la suficiente capacidad y valentía de derrocar a los peores dictadores, ¿cómo no vamos a derrocar a quienes vulneran la constitución política del Estado? ¿Cómo no vamos a derrocar a quienes no respetan el voto del pueblo? ¿Cómo no vamos a tener la capacidad, las mujeres y hombres, de organizarnos y pedir que se respete nuestra Carta Magna? Pero por encima de todo está la soberanía del país. Y me parece que ahí sí todos deberíamos hablar una sola voz y no permitir ningún tipo de intervención en nuestro país. Parte de la carta, el presidente dice que pueda interceder en América Latina. Así textual, aunque otros manifiestan que esta carta, que está traducida al español, no habrían visto muchos legisladores y habían firmado una carta en inglés que ni siquiera sabían qué es lo que significa. No, y eso es peor, ¿no? O sea, resulta que una consultora se los hace una carta y los otros firman. Es como hace 20 años las leyes llegaban en inglés, digamos, ¿no? Y lo aprobaban incluso sin la traducción en nuestro país. Entonces, eso es más vergonzoso todavía, por el hecho de que ¿cómo no vamos a tener la capacidad nosotros los bolivianos de poder elaborar nuestras leyes, actuar de una manera soberana? Yo creo que los bolivianos hemos demostrado en estos últimos años de que tenemos la capacidad de poder manejar nuestras instituciones y obviamente en ese manejo de nuestras instituciones que se vayan a tomar políticas soberanas de beneficio al pueblo boliviano. Entonces, a mí me parece que es una vergüenza lo que han hecho algunos opositores. Más bien que algunos se están dando cuenta y he escuchado rumores de que están retirando sus firmas. Eso también es positivo, ¿no? Que, bueno, todo ser humano comete errores, pero la intención nos parece a nosotros pésima de algunos opositores que han tomado esta vía de pedir intervención de otros países. Eso no, es un retroceso enorme, altera nuestra soberanía y obviamente yo creo que los bolivianos aquí me parece adecuado que en su mayoría se esté tomando la posición de que primero está el país y que el país sabrá cómo resolver sus propias políticas internas que tiene, problemas, diferencias que tenemos entre ambos en las formas de pensar, diferencias que tenemos probablemente en el tema de interpretación de nuestras propias normas, lo tenemos que resolver los bolivianos y no así pedir de que otra potencia pueda intervenir en nuestro país, que sería algo criminal en contra de nuestra ciudadanía. Asambleísta, esto no queda ahí porque se ha anunciado también que se podría dar un proceso dentro de la Comisión de Ética a estos legisladores que habían firmado esta carta. ¿Cómo va la posición en esto? ¿Sería correcto que se actúe de esta manera? Así han anunciado. No estoy de acuerdo. Creo que han cometido un error. Yo no estoy de acuerdo con que se les siga ningún tipo de proceso. Tienen que reconocer que han cometido un error. Me parece que no han hecho una lectura del pasado sobre... yo recuerdo algunos años cuando estaba en los medios de comunicación, cuando la DEA intervino, por ejemplo, el Chapare. Era desastroso y creo que todos llorábamos día a día cuando escuchábamos y veíamos las imágenes que pasaban a través de los medios de comunicación. Y también tenemos que hacer carne pues de todo lo que está pasando en otros países. Tienen que ver esa miseria, esa pobreza, esos niños abandonados, botados por acá, por allá, muriendo de hambre, sin padre, sin madre. Es decir, que ningún tipo de intervención trae nada bueno a ningún país. Por tanto, yo considero que sí han cometido un grave error, no han hecho una lectura de lo que significa esto, o no se han dado cuenta. Yo lamento mucho que a veces tengamos que ser autoridades y no nos ubiquemos, digamos, en el tiempo y el espacio. No estoy de acuerdo con ningún tipo de proceso, pero tienen que reconocer que se han equivocado al firmar este tipo de carta. Presidente, proceso en la Comisión de Ética del Legislativo para estas personas que han firmado esta misiva. No, se ha descartado aquello. Más bien, para informarle a doña Hilda, se ha analizado en algún momento, pero se ha descartado el tema de iniciarles un proceso. Los procesos no resuelven generalmente problemas políticos, ¿no? Entonces,
se ha visto por conveniente que sea el pueblo el quien juzgue, y además lo que dice doña Hilda también es cierto, que ellos mismos reflexionen y se den cuenta del error que han cometido y que no se vuelva a cometer estos errores de pedir ningún tipo de intervención de otro país, ¿no? Es cierto, ninguno de los bolivianos yo creo que quisiéramos vivir en guerra, ninguno de los bolivianos quisiéramos ver a ninguno de nuestros ciudadanos o de nuestras familias en momentos de desesperación o incluso de perder la vida. Eso obviamente yo creo que es un rechazo unánime del pueblo boliviano. Entonces nosotros vamos a dejar que el pueblo boliviano pueda juzgar por estas cartas que han sido enviadas, y no se va a hacer ningún tipo, ni en proceso de la Comisión de Ética en la Asamblea, ningún tipo de proceso judicial. Más bien lo que vamos a pedirles es que en torno a su actuación se pueda reflexionar y puedan ellos mismos quitar estas firmas, como lo están interpretando algunos, para que no exista ni siquiera la mínima intención de que los bolivianos piden intervención de otro país en nuestra Bolivia. Sí, y un punto que usted ha tocado es qué es lo que opina la gente, qué es lo que dice la población. Acompáñame, por favor, hemos salido a las calles para preguntar a la población precisamente sobre este tema. Nuestro preguntón ha sido, ¿se equivocaron o no en enviar la carta a los Estados Unidos al presidente Donald Trump? Creo que está mal, ¿no? Creo que cada país tiene su propia norma, su propia legislación, y creo que no es bueno pedir a cualquier país que nos apoye o que le digamos que venga a nuestro país y que hagan lo que quieran ellos, ¿no? Creo que no estoy de acuerdo en esa parte. Creo que cada uno en la sociedad donde vivimos, creo que tenemos que respetarnos a nosotros mismos y también a los demás, ¿no? Quiere repostularse de forma arbitraria y en contra de las normas de la Constitución Política del Estado. O sea, yo soy a favor de que hagan eso, ¿verdad? Creo que la mayoría de la población boliviana está de acuerdo de que ya no vuelva a postularse como presidente Evo Morales. Yo creo que todos estamos en el derecho de pedir, consultar una guía, se puede decir, para ver cómo se puede llevar una mejor democracia en el país. Así que yo creo que todos estamos en el derecho de pedir que se respete nuestra voz como ciudadanos, como bolivianos. Cuando creemos que más bien los políticos, tanto de oposición como de oficialismo, deberían de ver la forma cómo llevar adelante este país y buscar soluciones y darnos a los ciudadanos de a pie los verdaderos lineamientos para que este país salga adelante, y no demostrarnos, como lo han hecho los señores de la oposición, una grandísima incapacidad con esa su carta, que están gimiendo en realidad que el gobierno neoliberal y opresor venga aquí a querer pues hacer lo que ha hecho en otros países, como es en la región de Latinoamérica. Para nada no está bien. ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo van a pedir injerencia? ¿No ve? ¿Cómo? Para nada. Eso nosotros tenemos que solucionar entre los bolivianos. Eso es todo lo que puedo decir. No estoy de acuerdo de ninguna manera. La mayoría de las opiniones concuerdan. No tiene por qué meterse otro país. De ninguna manera, ningún otro país, porque somos lo suficientemente capaces para defender. Ahora sí, me gustaría decir, las y los bolivianos tenemos que seguir en la lucha para seguir defendiendo la democracia, para defender nuestro voto, ¿no? En un determinado momento le dijimos no a una repostulación, seguimos dentro de esa línea y hay que defender la Constitución política. Para nosotros es sagrado. Sagrado defender la democracia, la Constitución política del Estado y principalmente el voto del pueblo. Yo creo que es sagrado para todos los bolivianos. Muchísimas gracias por su intervención gracias. y por su visita. Presidente, la población creo que tiene muy clara la situación y de lo que ha ocurrido con esta carta tan polémica. Sí, nos alegra que la población piense de esa manera. Yo creo que la democracia en nuestro país está garantizada y todos los bolivianos en octubre vamos a elegir de manera soberana a nuestro presidente y a partir de ahí a juzgar por las cosas que se hacen en nuestro país en el nivel institucional y político. Nosotros estamos conscientes de que los bolivianos tenemos la capacidad de decidir y tenemos la capacidad de cuidar lo más sagrado que tenemos todos los bolivianos, que es la democracia. Les agradezco nuevamente por su visita y por las intervenciones. Muchísimas gracias. De esta manera hemos tratado el tema de la carta que ha sido enviada por algunos opositores al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nosotros cerramos nuestro tema del día.